Una sola Ave María bien dicha es más meritoria que 150 mal dichas. Soy Nicolás Verástegui, este es el canal El Perú necesita de Fátima. Les invito a suscribirse al canal, compartan este video, pongan me gusta y de esta manera vamos a poder llegar a más personas con estos temas tan diversos que estamos abordando, y en esta ocasión quiero compartir con ustedes los consejos de San Luis María Griñón de Montfort, cómo rezar bien el rosario en honor a la Santísima Virgen. El fervor de nuestra plegaria, y no precisamente su duración, es lo que agrada a Dios y le gana el corazón. Una sola Ave María bien dicha es más meritoria que 150 mal dichas. Casi todos los católicos rezan el rosario, o al menos una tercera parte del mismo, o algunas decenas de Aves Marías. ¿Por qué entonces hay tan pocos que se enmiendan de sus pecados y adelantan de veras en la virtud? La respuesta es sencilla: no rezamos como debemos. Veamos, pues, cómo se debe rezar el rosario para agradar a Dios y hacernos santos. Quien reza el rosario debe hallarse en estado de gracia o estar al menos resuelto a salir del pecado. San Luis María nos dice que para rezar bien no basta expresar nuestra súplica con las más hermosas de las oraciones, que es el rosario. Es preciso hacerlo también con gran atención, porque Dios oye más la oración del corazón que la de los labios. Orar a Dios con distracciones voluntarias sería una gran irreverencia, capaz de hacer infructuosos nuestros rosarios y de esta manera enfriar nuestra vida espiritual. ¿Cómo pretender que Dios nos escuche cuando no nos oímos a nosotros mismos? Si, mientras suplicamos a tan augusta majestad, nos distraemos voluntariamente corriendo tras una mariposa. Esto equivale a alejar de cada uno de nosotros la bendición de Dios. Quizás a veces es comprensible, hay ciertas distracciones involuntarias, claro está, pero en la mayoría de ocasiones uno mismo como que se deja llevar por la imaginación. Pero miren cómo San Luis María Griñón de Montfort nos va indicando que más que hablar con los labios a Dios es hablarle con el corazón, y eso implica poner una atención en cada una de las frases, en cada una de las oraciones que vamos dirigiendo hacia Él. Dice San Luis María de Montfort: aconsejamos el rosario a todo el mundo, a los justos, a fin de que perseveren y crezcan en gracia de Dios, a los pecadores, para que salgan de sus pecados. Antes de empezar cada decena, debemos detenernos un momento, dependiendo del tiempo que dispongamos, para poder considerar los misterios que estamos meditando y pedir por ese misterio y por intercesión de la Santísima Virgen una de las virtudes que más sobresalgan en él o que más necesitemos. Pon atención particular en evitar los defectos más comunes que cometemos muchas veces sin percibirlo, claro está, todos los que a veces pues nos dejamos llevar por la distracción, o quizás también porque a veces pretendemos rezar el rosario eh, simplemente como un ejercicio más de piedad, sin tomar las pausas, sin meditar en la importancia de esta devoción. Dice San Luis María de Montfort que para poder evitar los defectos comunes que se cometen en esta devoción, primero debemos formular las intenciones. Siempre cuando cojamos nuestro rosario para poder rezarlo, siempre pongamos una intención. ¿Qué podemos pedir? Pues pedir una virtud que imitar o un pecado que evitar. Así entonces, San Luis María también nos dice que el segundo defecto en que se cae ordinariamente al rezar el rosario es no tener otra intención que la de acabarlo pronto. Esto proviene
de considerar el rosario como algo oneroso y tremendamente pesado hasta haberlo terminado, sobre todo si te has obligado a rezarlo en conciencia o te han impuesto como penitencia o como a pesar tuyo. Da compasión ver cómo se recita el rosario muchas veces de manera precipitada, comiéndose las palabras. ¿No osaría saludar así al último de los hombres? ¿Crees acaso que Jesús y María se sentirán con ello muy honrados? ¿Cómo es importante detenernos un poquito aquí para ir considerando la importancia de poder, como dije hace un momento, saborear cada expresión, no rezar de manera atropellada, no rezar como que si tuviéramos que terminar, porque esta mala forma, puedo decir, o este defecto en el que caemos muchos, no atrae la bendición de Dios para nosotros ni para nuestra familia. A causa de esta mala costumbre que muchas personas tienen de rezar precipitadamente, pues sería difícil como que decirles que hicieran lo contrario, ¿verdad? Sin embargo, no es difícil cuando hay esa verdadera intención de querer saludar a la Santísima Virgen, a nuestra Madre, con un fervor y con una devoción que debería pues cada vez inflamar nuestro corazón de amor hacia ella. También San Luis María de Montfort nos va indicando la forma cómo debemos rezar el rosario, cuál debe ser nuestra postura. Él dice que en la medida de lo posible, una postura correcta sería rezar el rosario de rodillas, con las manos juntas, dice. Sin embargo, en caso de enfermedad, se puede rezar en la cama. También nos aconseja rezar, por ejemplo, en un viaje. Se puede rezar el rosario caminando, y si la enfermedad impide a la persona arrodillarse, puede rezar el rosario sentada o de pie. También se puede rezar mientras se trabaja. Nosotros todos los días al mediodía transmitimos el rosario por Facebook y por YouTube. Es una hora para muchas personas un poco difícil, sin embargo, a pesar del trabajo que tienen que hacer, o también muchas señoras que nos cuentan que están en la cocina, pues ellas sintonizan el canal de YouTube y están cocinando y están rezando. Y San Luis María nos dice que puede ser también una forma muy válida de devoción. Y él lo va a explicar por qué. Dice así: puedes rezar el rosario mientras trabajas, cuando no sea posible dejar el trabajo, pero no es obstáculo para poder dedicar unos minutos a esta oración. Ciertamente que nuestra alma, por sus limitaciones, cuando está atenta al trabajo de las manos, lo está menos a las operaciones del espíritu, tales como la oración. Sin embargo, en caso de necesidad, una oración así tiene un valor enorme ante la Santísima Virgen y ella recompensará esa buena voluntad. Seguramente pues les ha pasado esto en muchos momentos de su vida, pero no dejar de rezar el rosario es simplemente quizás organizarnos. San Luis María de Montfort, por ejemplo, también nos dice que podemos rezar el rosario en la mañana, al despertar, o quizás si el tiempo es muy limitado, lo podemos dividir las 5 decenas durante el día y al final de nuestra jornada podemos haber acabado nuestro rosario. Otro aspecto interesante es de los modos cómo se debe rezar el rosario. ¿Cuántos modos hay de rezar? Pues podemos decir que hay un modo de rezar particular, ¿no? Yo en mi casa o en la iglesia frente al Santísimo, pero la otra manera de rezar es en común. Dios se complace en las asambleas. Todos los ángeles y santos congregados en el cielo le alaban incesantemente. Los justos de la tierra, reunidos en varias comunidades, le ruegan colectivamente día y noche. Nuestro Señor aconseja expresamente esta práctica a sus apóstoles y discípulos, prometiéndoles que cuantas veces se reunieran 2 o 3 en su nombre, Él se encontraría en medio de ellos. Qué dicha estar en compañía
de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso basta con reunirse a rezar el rosario. Esta es la razón por la cual los primeros cristianos se reunían tan a menudo para rezar el rosario juntos, a pesar de las persecuciones de los emperadores que les prohibían congregarse. Pero a pesar de eso, sabiendo esta promesa de nuestro Señor, no dudaban en ir y encontrarse con sus hermanos para ofrecer sus oraciones cotidianas. Ellos preferían exponerse a la muerte antes de faltar a sus asambleas, en las que tenían la certeza de que Jesús les hacía compañía. La oración en común es más saludable al alma, y qué interesante esto, porque nos va a hacer comprender la importancia de participar a la familia, por ejemplo, o a los amigos de esta devoción. Dice, la oración en común es más saludable al alma porque el espíritu está ordinariamente más atento durante la oración pública que durante la oración privada. Cuando se reza en común, la oración de cada persona se convierte en la de toda la asamblea y todas juntas forman una sola oración. De modo que si algún particular no reza tan bien, otro que lo hace mejor suple la falta. El fuerte sostiene al débil, el fervoroso enardece al tibio, el rico enriquece al pobre, el malo pasa entre los buenos. ¿Cómo vender 1 kilo de cizaña? Dice San Luis María de Montfort. Basta mezclarlo con 4 o 5 kilos de buen trigo. Una persona que reza sola el rosario tiene el mérito de un solo rosario. Pero imagínense 30 personas rezando el rosario, pues se adquiere el mérito de 30 rosarios. Tales son las leyes de la oración pública. Qué ganancia, ¿verdad? La oración pública es más eficaz que la particular para apaciguar la ira de Dios y alcanzar su misericordia. La Iglesia, dirigida por el Espíritu Santo, se sirvió de esa forma de oración en los tiempos de flagelos y calamidades. Y eso nosotros lo podemos constatar en muchos hechos tan impresionantes, como por ejemplo, nunca dejo de mencionar la famosa batalla de Lepanto, cuando aquel 7 de octubre de 1571, la cristiandad se unió para, a través del rosario, pedir la protección de la Santísima Virgen. ¿Por qué? Porque los musulmanes estaban ya a puertas de invadir toda Europa. Y el Papa de la época, un Papa dominico, San Pío V, él convocó a toda la cristiandad al rezo del rosario. ¿Y cuál fue el efecto de esa oración en común? Que la batalla se ganó de manera providencial. Habrá oportunidad también de comentar este hecho admirable. Próximamente vamos a estar celebrando la fiesta del Rosario, el 7 de octubre. Por último, el rosario rezado en común es mucho más terrible contra el demonio, pues así se constituye un ejército entero para atacarlo. Algunas veces, la antigua serpiente triunfa fácilmente sobre la oración particular, pero si ésta se une a las de los demás, solo con dificultad conseguirá sus propósitos. La unión hace la fuerza. Los soldados se unen en un batallón para derrotar a sus enemigos. Los malos se unen con frecuencia para sus desenfrenos. Los demonios se unen para perdernos. ¿Por qué no han de reunirse los cristianos para gozar de la compañía de Jesucristo? Aplacar la ira divina, alcanzar la gracia y misericordia de nuestro Señor, vencer y abatir eficazmente a los demonios. Qué importante entonces, pues, es promover el rosario en familia. Recuerden esa frase tan famosa de un sacerdote estadounidense, el padre Peyton. Él acuñó esta frase: familia que reza unida, permanece unida. Y recuerdo mucho, estaba en una ciudad del interior del país y recordaba esta frase.
Y hay una continuación de esa frase para darle más fuerza, más énfasis. Entonces yo les decía a las personas que estaban acompañando en ese momento la visita de la imagen de la Virgen de Fátima, familia que reza unida, y una señora que estaba acompañando con voz fuerte y con mucho entusiasmo dijo, jamás será vencida. Y me dio mucha gracia porque completó la frase. Sin embargo, lo que yo quería decir era, familia que reza unida, permanece unida y es bendecida por Dios. Pero también la otra frase se aplica muy bien porque es el mérito de la oración en conjunto. Ya saben, entonces, creo que hoy tenemos la oportunidad de conocer las ventajas de rezar el rosario en conjunto, con la familia, con los amigos, más en estos momentos de tanta dificultad es necesario pues recurrir a la Santísima Virgen, ella que como madre está muy atenta a cada una de nuestras súplicas. ¿Recuerdan ustedes el himno a la Virgen de Fátima el 13 de mayo? Una de las estrofas dice, el Santo Rosario, constante rezad, y la paz al mundo el Señor dará. Comparta este video, anime a la familia y a los amigos a suscribirse al canal y juntos podremos ir caminando en este sendero de fe, de esperanza, para poder nutrirnos de los temas tan diversos que iremos, pues, en la medida del tiempo, aquí difundiendo a través de YouTube estos videos, muy especialmente en esta primera etapa, queremos compartir con ustedes la importancia de los sacramentales. Entonces, hemos hablado ya del agua bendita, estamos hablando del rosario, próximamente vamos a hablar del escapulario, la importancia de llevar el santo escapulario. Estén atentos entonces al siguiente programa, a la siguiente transmisión. Yo me despido y encomendándome en sus oraciones y cuenten también con las mías. Que Dios los bendiga.